Hola amigos, bienvenidos a Más de su Palabra. Como ustedes saben, hemos estudiado durante todos estos meses acerca de cómo hacer amigos para Dios mediante la testificación. Y hoy vamos a estudiar acerca de cómo la testificación es un paso de fe. Y me acompaña para este estudio mi hermano Joaquín Cujar de Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi hermano Daniel? Muchas gracias por la invitación nuevamente a este estudio, un paso de fe, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este día, que Amén. Podamos comprender bien de su palabra y hacer una correcta interpretación y explicación. Bueno, que sea de bendición, ¿verdad? Para Amén. Las personas. Así es. Para comenzar, ¿quieres tener una palabra de oración? Claro que sí, hermano. Oremos. Amante Padre, bendito y misericordioso, una vez más, Señor, estamos dispuestos a ser guiados durante el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros errores, pecados cometidos. Límpianos, que tu Santo Espíritu pueda morar en nosotros en este momento. Amén. Acompáñanos, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Sabes que Charles Spurgeon dijo una oportunidad? Le hicieron una pregunta. Le dijeron, mira, las personas, los paganos que no hayan escuchado el Evangelio, ¿serán salvos? Entonces él dijo, yo creo que la pregunta más importante es si nosotros que tenemos el Evangelio y no lo predicamos, ¿seremos salvos? Es una pregunta interesante. Yo quiero preguntarte, Joaquín, ¿cómo llegaste tú al Evangelio, a la iglesia? Bueno, yo crecí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, guiado por mis padres. Okay. Algunos tiempos buenos y difíciles dentro de la iglesia. Incluso mucho tiempo por fuera de ella, pero Dios siempre busca la manera de traerte nuevamente a su redil. Él buscará la manera. Amén. Quiere decir que tú llegaste a la iglesia por tus padres. Claro que Claro. sí. Ahora, ¿sabes tú que lo más importante para Cristo, para Dios con nosotros, es hacer una relación íntima de comunión con Él, para restaurarnos, transformarnos y prepararnos para su reino eterno? Mira lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 14, acerca de Cristo y los discípulos. Dice, designó entonces a 12 para que estuvieran con Él. ¿Ves? Lo más importante para Cristo o para Dios es que hacer una relación verdadera, íntima, de transformación con nosotros. Para prepararnos para su venida, Amén. Para ese reino eterno que pronto va a establecer. Pero Él no quiere que solamente nosotros seamos, o transformar solamente a nosotros, sino que también Él quiere que esa experiencia también la tenga quienes, los que nos rodean y con quienes nos relacionamos. Mira lo que dice, sigue diciendo el versículo. Designó entonces a 12 para que estuvieran con Él y dice, para enviarlos a predicar. ¿Qué significa predicar? Testificar, llevar su palabra, el Evangelio, a otras personas. Así es. Y para eso vino Cristo Jesús. Yo quiero que leamos Filipenses 2. Mira lo que dice Filipenses 2. Y luego te hago una pregunta. En la carta a los Filipenses, vamos a leer capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te pregunto, Joaquín, ¿qué significa que nosotros tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo? Bueno, Daniel, precisamente la respuesta la encontramos en el mismo libro de Filipenses capítulo 2. Tendríamos que leer versículos 5, 6 y 7. Allí nos da unas pautas, unas claves para poder entender y comprender cuál fue ese sentir de nuestro Señor Jesús. Empecemos a leer a partir del versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Y hay dos palabras claves allí. En el versículo 6 vemos que Jesús, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Y qué es estimar? Dice, cariño o afecto que se siente por alguien o algo. Él no tuvo ese cariño y ese afecto por una posición como Dios, a pesar de que tenía el derecho correcto a alegrarse de esta posición. O permanecer en su trono. Así es. En su condición divina. Mas, sin embargo, ese cariño, ese afecto de lo que es estimar, lo ubicó en ti y en mí. Amén, así es. Y más, sin embargo, hay otra palabra clave. Versículo 7, tomando forma de siervo. ¿Qué es siervo? Dice, persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Entonces ya estamos viendo los indicios a cuál es el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Su cariño y su afecto fue para por cada uno de nosotros, para tu salvación y mi salvación. Y fue enteramente sometido y entregado a nuestro servicio para salvarnos, para crear un plan de redención en el cual hoy ministra como sumo sacerdote y nos sirve para limpiarnos y borrar nuestros pecados. Ok, amén. Ahora, la pregunta, ¿qué significa cuando dice que nosotros tengamos ese mismo sentir? ¿A qué nos invita entonces? Ese mismo sentir que acabamos de explicar es que Él planea de que tú tengas esa misma estima, de que tú tengas el mismo carácter de siervo como el de nuestro Señor Jesucristo. Seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Abnegarnos totalmente a lo que incluso nuestros planes están dispuestos hacia un futuro. Si no van acorde al servicio de nuestro Señor Jesucristo, quizás algo estamos haciendo mal. Si es por mera planificación personal y no para llevar el Evangelio eterno, quizás tenemos que buscar una guía en Él para que Él ponga las ideas correctas en nuestra mente. Amén. Entonces quiere decir que nosotros tengamos esa misma estima hacia nuestro prójimo, como lo tuvo Cristo por nosotros. Así es. Estamos perdidos y Cristo tuvo la disposición voluntariamente de dejar su gloria en el cielo para hacerse un siervo, para darnos vida eterna. Así es. Es importante eso. Ahora, tú ves, por ejemplo, cuando vemos la vida de los discípulos, cuando Cristo llama a Pedro, a Andrés, su hermano, a Juan y a Jacobo, que ellos eran pescadores, ellos estaban remedando las redes. Y también vemos a Leví, el publicano, que cuando Cristo los llama, ellos dejaron su trabajo, su profesión, sus cosas y siguieron a Cristo. Y aunque ellos estaban equivocados acerca de la misión de Cristo, porque ellos pensaban que Cristo iba a dar libertad del yugo romano y a establecer el reino de Israel, porque aún minutos antes de ascender Cristo al cielo, todavía los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Ellos comprendieron la misión de Cristo, fue cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Pero aún así, aunque ellos estaban equivocados, ellos fueron radicales. Ellos dejaron todo lo que tenían en ese instante para seguir a Cristo Jesús. Ahora pregunto, si los discípulos, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y los demás discípulos estaban equivocados acerca de la misión de Cristo, ¿por qué crees tú que ellos fueron tan radicales a seguirlo cuando Cristo los llamó? Bueno, mi hermano, por el Evangelio de Juan conocemos que en esta historia estos discípulos nos dicen que un año atrás estaban escuchando aproximadamente acerca de todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy especial tuvieron que haber visto ellos en su rostro, en su apariencia, su espiritualidad, para que ellos hayan tomado una decisión tan contundente. Pero investigando, mi hermano, allí en el capítulo 4 de Mateo, en donde nuestro Señor Jesús al final de ese capítulo hace el llamado a estos hombres y ellos aceptan, como dices tú, vemos que pasó algo con anterioridad, algo muy especial. Y todo parte desde el momento en que Satanás hace las tentaciones hacia nuestro Señor Jesús. Hay una preparación para que como finalidad estos discípulos acepten seguirlo de una manera tan contundente. Y a manera de resumen,
Recordemos que una de las tentaciones fue que Satanás lo tentó con el apetito. Le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, a pesar de que nuestro Señor Jesús había ayunado por 40 días. Y más sin embargo, allí nuestro Señor tuvo esa capacidad de abstenerse del apetito. Otra de las tentaciones fue cuando Satanás le indicó, salta a este precipicio. No dice pues Dios que enviará a sus ángeles para protegerte. Pero entonces allí la respuesta de nuestro Señor fue, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es un ataque directo contra la presunción y el reclamo hacia lo que el Señor Dios nos ofrece, hacia aquellas promesas que nuestro Señor Dios ha hecho. Eso se llama discernimiento. ¿Está bien pedir esto a Dios? ¿Es correcto en este momento hacer este acto? ¿Sí será fe o será presunción? Allí nos habla del discernimiento. Y la otra tentación fue cuando Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que fue una abnegación total a nuestro Señor y Dios. Nuestro Señor Jesús se puso al servicio de Dios y al servicio hacia un mundo lleno de pecado. Allí vemos el proceso por el que pasó nuestro Señor. La pregunta es, ante esas tentaciones actuales, que el enemigo sigue utilizando porque las cosas no cambian, Satanás no cambia, sus trampas no cambian. Él nos busca, nos ataca con el apetito. ¿Cómo está tu apetito y el mío? Lo estoy controlando con la ayuda de nuestro Señor para tener el correcto discernimiento y por consiguiente poder estar al servicio de Dios y de los demás y poder llevar el evangelio eterno a toda la tierra. Y más sin embargo seguimos avanzando. El versículo 16 nos dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra, muerte, luz les resplandeció. ¿Qué luz les resplandeció? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasó todas esas pruebas, su cuerpo, su mente, su carácter era tan iluminado que dice que algo tenía que ver porque lo seguían de un momento a otro. Eso fue lo que ocurrió. Y el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No te parece muy similar eso al mensaje de los 3 ángeles? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esa era la verdad presente para ese tiempo. Así es. Y hay una verdad presente para ahora. Amén. Y entonces estamos viendo el proceso por el que pasa nuestro Señor, las pruebas por las que pasa y la capacidad espiritual que tenía. Algo especial vieron estos hombres que no dudaron en seguir este mensaje de verdad. Y te recuerdas cuando Cristo hace la pesca milagrosa y Pedro dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. O sea, Pedro vio algo en Cristo Jesús y además Juan el Bautista era maestro de Andrés y de otros discípulos, y de Juan. Por eso cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le está invitando, sigan que aquí está el Mesías. Así es. Y ellos tomaron la decisión, porque veían que en Cristo Jesús estaba el Mesías que iba a libertar a Israel. Pero en este tiempo nosotros no podemos estar equivocados acerca del llamado de Dios. No podemos estar equivocados. Así es. Tenemos que estar claros con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 se dice que los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Y también dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué pocos son escogidos? Porque no todos son fieles al llamado. ¿Y para qué nos ha llamado Cristo Jesús? ¿Para qué nos ha llamado Dios? Bueno, primero, en 1 Timoteo 6:12 dice que Dios nos ha llamado para vida eterna. Eso nos gusta. Oye, vida eterna, salvación. Claro. En Gálatas 5:13 dice que Dios nos ha llamado a libertad del pecado, del yugo del pecado. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice que Dios nos ha llamado a santificación. Pero mira esta, en 1 de Pedro 2, 20, 21 dice que Dios nos ha llamado para padecer. Como que esto no nos agrada mucho que seamos llamados para padecer como Cristo.
Pero también dice una de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que padece a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un versículo también muy conocido que dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y en Hechos 1:8, cuando antes de ascender Cristo le dice a los discípulos, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y la palabra que utilizó allí Cristo como testigo en griego es alguien que da testimonio, alguien que testifica, que lleva una verdad, pero es la palabra en griego que es martus, que es mártir. O sea, es una persona que testifica aún muriendo por la verdad, como murió Cristo. Ahora te pregunto, Joaquín, si el seguir a Cristo y predicar el Evangelio a otras personas o llevarle la verdad a otra persona acarrea padecimiento, aflicción, persecución y sufrimiento, aún así, ¿vale la pena seguir a Cristo y hacer estas cosas o correr el riesgo? Cuando tú ya tienes una vislumbre, un concepto de lo que es el plan de redención, empieza a valer la pena. El principal protagonista de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que como Él no padeció, según nadie ha padecido como nuestro Señor Jesucristo, pero hay un ejemplo más general, podríamos decirlo, para nosotros, como lo fue Pablo. En 2 Corintios capítulo 11, vemos las aflicciones de Pablo, y a partir del versículo 25 hasta el 30 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y yo no enfermo, a quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Cuando comparamos esas aflicciones de Pablo y la traemos a nuestra vida, que también somos cristianos y profesamos llevar el Evangelio eterno, deberíamos hacernos autocuestionarnos. Estoy sufriendo igual que él por llevar el Evangelio eterno. Pero allí vemos por qué motivaba a Pablo en el libro en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, vemos por qué se motivaba Pablo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que me aman, los que aman su venida. Estamos en un mundo en el que si tú le preguntas a un cristiano, el cristiano promedio respondería por la salvación y vida eterna. Por eso padecería. Y si te dijera que es incorrecto, y si te dijera que realmente lo que motivaba a Pablo era que él anhelaba y anhela que algún día él sea nombrado como justo, que su carácter, que fue putrefacto y dañado por el pecado, algún día aparezca como sin mancha y blanco delante del universo entero. Para honra y gloria de Dios. Y más sin embargo, más que eso, que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea vindicado como justo y santo y perfecto, y que la ley de Dios es sana y perfecta, porque es lo que reclama Satanás. Satanás reclama que el carácter de Dios es un Dios que azota, es un Dios injusto y que su santa ley es injusta. Pero a Pablo le fastidiaba esto. Pablo anhelaba que algún día esto realmente se cumpliera ante los ojos del universo entero. Por esto, aún las aflicciones, peligros y todo lo que ocurriera, no le importaba morir por el mensaje del Evangelio eterno. Y ese es un ejemplo para nosotros. Aunque nuestro mayor ejemplo es Cristo, ¿no? Amén. Pero vemos que Pablo, todo lo que padeció, y él trató de colocar primero la gloria de Dios por encima de sí mismo. ¿Y crees tú que una de las evidencias de una persona que ha sido
rescatada, transformada, es trabajar por su prójimo? Claro que sí. Ahora, la persona que ha sido rescatada, ¿verdad?, que ha sido transformada o que ha experimentado la salvación, no ve los padecimientos más importantes que el reino de Dios. Para Pablo, ¿qué se imaginaba Pablo? Que Pablo padecería todo lo que mencionaste. Pero para él era mayor que la gloria de Dios, el reino de Dios, la obra de Dios en la tierra. Y así estuvo dispuesto, así que él estuvo dispuesto a entregar su vida completamente a la obra de Dios, a pesar de lo que podía padecer. ¿Sí? Hay un llamado, ¿verdad?, para todos nosotros, para cada uno de nosotros, y dice: da de gracia como recibiste de gracia. Entonces no podemos guardarnos el evangelio, la salvación, sin compartirlo con otra persona. El llamado de Cristo para todos nosotros es: comparte el evangelio así como tú has recibido el evangelio y has experimentado, has tenido el beneficio, la bendición de tener la salvación. Una conclusión, Joaquín, un llamado. Bueno, más que mis palabras para concluir, me gustaría citar a una escritora que yo creo que ha sido iluminada por Dios y que yo considero que es profeta de nuestro Señor para este tiempo. Esta cita la encontramos en Deseado de todas las gentes, página 105. Dice: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente en nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo eso por nosotros, que no solo se exilió de las cortes celestiales, sino también por nosotros corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Creo que es una conclusión que nos toca la mente, que nos toca el corazón, que realmente nos invita a que si nuestro Señor, siendo el dueño y creador de todo lo que existe, se abnegó de todo esto y prefirió servirte a ti y a mí para una salvación, para limpiarte de mancha, ¿qué estamos haciendo nosotros para un pueblo que perece por falta de conocimiento? ¿Crees tú que Dios protege a los que se entregan completamente a su obra? Los protege, pero es un tiempo en que incluso la persecución será necesaria para que el Evangelio eterno llegue hasta los rincones más recónditos de la tierra. Amén. Y por eso dice que es un paso de fe. Amén. Aunque se menciona persecución, aunque se menciona aflicción, yo creo que las promesas de Dios son más poderosas y más grandes de lo que podamos padecer. Por eso dice, es un paso de fe que se da. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un beneficio que se obtiene por predicar el evangelio a otras personas. Mire lo que dice El Camino a Cristo, página 80. El espíritu de trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, estabilidad y amabilidad como las de Cristo, y trae paz y felicidad a su poseedor. Espero que esas bendiciones las podamos tener tú y yo al llevar el evangelio a otras personas. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, hermano. Dijo una vez Martín Lutero, él dijo: vive como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado esta mañana y como si volviera mañana. Querido amigo y hermano, el instrumento escogido por el cielo para llevar el evangelio a otras personas y revelar a Cristo
son creyentes transformados. Por eso que el testimonio más eficaz que se puede dar es tu propia experiencia, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús pueda estar tanto en ti como en mí. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga grandemente.